los pasos del compatriota. Bien, estamos en vivo desde la ciudad de Tumbes. Tenemos ya la presencia del mayor Antauro. Llegando a la base de la ciudad de Tumbes. Bien, ahora sí ya tenemos la presencia del mayor Antauro, líder del etnocacerismo. Nos ponemos de pie y lo recibimos con fuertes palmas. Ahí tenemos al mayor Antauro. Muy bien, mayor. Bien, desde la ciudad de Tumbes estamos ingresando al local del partido a esta reunión y conferencia Acomódense bien, en la ciudad. acomódense bien, por favor. Los militantes, simpatizantes y todos los invitados de honor en esta tarde. Ya contamos con la presencia del líder del etnocacerismo, el mayor Antauro Humala. Ven, vimos que están ingresando los simpatizantes. Ordénalos, por favor, que se sienten todos. Ordénalos. Invítalos, por favor. Invítalos. Pasen adelante, por favor, pasen adelante, pasen adelante, pasen adelante. Pasen adelante. Pasen adelante, por favor, pasen adelante. Adelante, hay asiento, pónganse cómodos. Por favor, agárralo, por favor. ¡Viva el mayor Antauro! ¡Viva Tumbes! ¡Viva Tumbes! Ya contamos en esta tarde con la presencia del líder etnocacerista. Me refiero pues al mayor Antauro. Mayor, ahí está la gente, los simpatizantes, los militantes, los que quieren escuchar tu mensaje alentador en esta tarde. Porque usted es la reserva moral que tenemos. Usted es el único candidato que está recorriendo lo largo y ancho de nuestra patria. Mayor. Buenas tardes a todos, soy el mayor Antauro Humala y para mí es un gusto estar acá ya por segundo día. Como se sabe, estamos a puertas de un proceso electoral que empieza el próximo año. Entonces acá estamos para asentar bases y expandir el mensaje de nuestro partido político que es el nacionalismo, compañeros. Estamos haciendo una serie de actividades, pero ahora hay compatriotas de acá en Tumbes que son representantes de algunos medios de prensa. Entonces vamos a atenderles primero a ellos, vamos a escuchar sus preguntas, vamos a brindar las respuestas y de ahí vamos a conversar con la militancia propiamente dicha, con los compatriotas que están acá, para resolver preguntas con respecto a la situación del partido, lo que vamos a hacer, qué es lo que pretendemos y el análisis de los problemas de la localidad. Entonces podemos empezar con las preguntas, ¿no? Perfecto. ¿No te quieren dirigir? Nos pasa el micro. Les saluda Juan Alonso López, de Radio ABC Tumbes. Radio ABC de Tumbes. Mayor, hay un tema muy importante que quisiera que usted, dentro del contexto del análisis, nos sustente en realidad cuál es su doctrina, la esencia de por qué usted se quiere comprometer con los peruanos para ser el presidente de la República. Ese es uno. Otro, mi estimado mayor, es que podemos decir, dentro del término negativo, es que usted actualmente, el ente judicial, lo ha dejado sin ese partido que usted tanto fundó y creó. En ese contexto, ¿usted cree que es un atentado a la democracia lo que a usted le ha sucedido? Perfecto. Y en el otro punto, mayor Antauro,
Usted definitivamente ha ingresado al corazón de ese segmento de gente que busca justicia. Es decir, usted al comienzo ha tenido un discurso muy radical, muy firme, un discurso, si se podría llamar, antisistema. Pero ese discurso ha logrado calar de repente en un segmento de la población. ¿Usted acaso está preparando otro discurso para el otro segmento de la población que no está de acuerdo con las ideas radicales que usted tiene? Y en el contexto final, estimado mayor, ¿cómo desarrollar al país? ¿Cómo retomarlo? ¿No? Si hoy en día, por ejemplo, tenemos que los chinos prácticamente están en el país, tienen más de 200 empresas y hoy tenemos el megapuerto de Chancay que está a punto de funcionar. ¿Usted como nacionalista está o no está de acuerdo con las inversiones transnacionales? Hay que radicarlas para poder solucionar los problemas urgentes del país. Perfecto. Creo que eso es suficiente, mi estimado mayor. Muy bien. Te agradezco mucho. Muy bien. ¿Hacemos todas las preguntas de una vez y después, o uno por uno? ¿Cómo? Uno por uno. Uno por uno mejor, ya. Perfecto. Muy bien, compatriotas. Hay una serie de preguntas que me ha hecho el representante de ABC Radio. Y vamos a responderlas, pues. Lógico. Nuestra doctrina nacionalista. ¿Qué es la doctrina nacionalista? Compatriotas, es fácil. El nacionalismo es simplemente anteponer lo peruano al extranjero. Primero nosotros, pues primero los de afuera. Eso es todo. El problema es que en el Perú es al revés. Ese es el problema. En verdad la cosa es sencilla. Y el problema es fácil de visualizar. Hasta un niño de primaria se da cuenta. Acá en nuestra patria, según la Constitución, que es la ley de leyes, lo que gobierna, la ley de leyes, que es lo máximo de máximos, es un documento que se llama Constitución. Todos los países del mundo tienen uno, pero el Perú es el único que tiene uno que no está hecho por un peruano, está hecho por un japonés, que acaba de morir. Y es el único país cuya constitución, que está hecha por un japonés, tampoco tiene firma. O sea, es un documento sin firma, así como un papel higiénico. Entonces, en conclusión, lo que nos gobierna a nosotros desde hace un tercio de siglo es un papel higiénico. Y todavía un papel higiénico pro extranjero, porque antepone el derecho extranjero al derecho nacional. Eso es lo que representa Fujimori y su constitución. Entonces, los nacionalistas estamos contrarios a eso. Es por eso que nos hemos rebelado con las armas en la mano en 2 ocasiones, en Locumba y Andahuaylas, y nos costó un cautiverio largo y caro, 18 años, y acabamos de salir hace 2 años. Y al salir hemos inscrito un partido, porque ya no queremos llegar al poder por medio de la rebelión, porque nos costó caro. Ahora que estamos más viejos y la vida no da tanto, estamos haciéndolo por la elección. Entonces hemos inscrito un partido que es nacionalista, que se llama así, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios Reservistas y Obreros, que es el acróstico de mi nombre. Entonces, ¿por qué no hemos visto obligados a hacer eso? Porque yo estaba preso cuando empezamos a escribir eso y no podíamos ponerle delatar el nacionalismo, porque el nacionalismo es prohibido. Entonces, lo hemos inscrito ya con este ardid. Y ya está inscrito. Y acá voy a la segunda parte de la pregunta. Entonces, hay una pretensión de todos los partidos políticos del Congreso, o casi todos, más que todo lo que se llama la derecha, más que todo el fujimorismo, que pretenden anular no solo al partido con la denuncia que nos ha hecho la Fiscalía, que dice que como somos nacionalistas, no vamos a respetar la democracia de Fujimori. Entonces, nos deben quitar la inscripción. Entonces, hay un juez que ha dicho que sí, que deben quitarnos la inscripción. Pero felizmente este juez no es el dueño de la pelota. Hay otros jueces superiores que tienen que ratificar esto y lo harán el próximo año. Entonces, nosotros estamos confiados que no va a pasar nada, porque es una leguleyada.
Y la Defensoría del Pueblo ya salió a poner las cosas en su sitio, diciendo que esto es un abuso. Entonces la Defensoría del Pueblo ya le pinchó la llanta a la Fiscalía. Es decir, por ahí no tenemos ninguna preocupación. Pero ha salido otra ofensiva, que ya no es contra el partido, contra el carro en el cual vamos a ir, sino es contra el conductor, contra el candidato que soy yo, que se llama Ley Antauro, que la acaban de aprobar previamente ayer en el dictamen. Pero eso todavía falta otra doble votación. Sí, es un deseo, pero todavía no es una realidad. Es decir, compatriotas, estamos en el partidor. Si hay elecciones, igual vamos a postular. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan rápidas en el Perú. Los juicios duran años. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces vamos a estar sobrados postulando. De eso no quepa duda. Pero acá hay más preguntas que me han hecho. Entonces vamos a responder. Acá hay cómo vamos nosotros como nacionalistas. Primero tenemos que convencer a nuestra gente, hacerlos totalmente convencidos, y después convencer a los que no son nacionalistas, a los que están equivocados. Tendremos que plantearles cuál es nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es clara: desconocer la Constitución o el papel higiénico que no tiene firma, y rescatar la Constitución anterior que sí tiene firma y que es nacionalista o algo nacionalista. Y en base a esa Constitución convocar una asamblea constituyente, o sea, todos los peruanos, para ponernos de acuerdo. ¿Qué es la democracia? Porque todo el mundo habla de democracia, pero nadie la ha escrito, nadie la define. Todo el mundo habla, todo el mundo tiene el concepto de democracia en su cabeza. También lo tenía Fujimori, también lo tenía Keiko, lo tiene el director de Huila, lo tiene el señor Philip Butter, lo tenía Abimael Guzmán también. Él hablaba de la República Popular no Democracia. Entonces, el problema es que los peruanos no nos hemos puesto de acuerdo en una asamblea constituyente. Entonces, eso es lo que nos falta: nacionalizar la democracia. Y obviamente tenemos que pelear en elección, con las ideas, con las propuestas. Y nosotros sabemos que el problema del país es la corrupción. De ahí nace todo. Y la corrupción no nace de abajo, nace de arriba. Y nace desde el mismo Palacio de Gobierno. Por eso hay tantos presidentes presos o suicidados. Entre ellos un hermano que nos traicionó, nos dejó presos. Entonces nosotros hemos estudiado eso en la cárcel, 18 años hemos pensado, porque las celdas en las cárceles son chiquitas y el preso está recorriendo la pared todo el día, todo el mes, todo el año, y piensa mucho. Y hemos cansado de pensar. La solución a nuestra república, compatriotas, es el ejemplo del gobernante. Y si es mal ejemplo, hay que corregir. Porque si el delincuente está en Palacio de Gobierno, ¿qué se le puede pedir a un empleado de quinta categoría? Sea policía, enfermero, profesor, todo. Entonces, compatriotas, hemos llegado a la conclusión que en el Perú hay que fusilar presidentes, aplicar la pena capital por traidores y corruptos. Y sabemos, están siendo condenados. Entonces el mismo Poder Judicial ya los condenó. Porque recién entonces estamos en condiciones de revertir la situación. Escarmentando, arriba un escarmiento histórico, y abajo, obviamente, siendo drásticos con los secuestradores, los extorsionadores, los venezolanos. Entonces, si somos nacionalistas y falta trabajo en nuestro pueblo, tenemos que prohibir a los extranjeros trabajar. Los extranjeros solamente deben hacer turismo y comer rico en nuestros restaurantes, dejar su plata, gastar su plata acá, y que hagan turismo. Lo único que pueden hacer los extranjeros es turismo, y comer en nuestros restaurantes y alojarse en nuestros hoteles. Pero acá, a los peruanos es lo que nos falta: trabajo. Entonces las cosas están al revés. Por eso somos nacionalistas. Entonces, asimismo, somos conscientes que la falta de trabajo en nuestro pueblo es la principal generadora de delincuencia. Porque un muchacho, un jovencito que sale del colegio, una señorita que sale del colegio, mal pagado, explotado, subempleado o desempleado, jamás va a poder ser un buen ciudadano, porque jamás va a poder ser un buen hijo. Jamás ese muchachito mal pagado va a poder ser un buen esposo. Jamás esa chiquita mal pagada va a poder ser una buena esposa. Por eso, tantos juicios de alimentos que tenemos: hijos no reconocidos, madres solteras, hijos pirañitas, hijas burrier. Esta es una decadencia. Y esto ha sido alimentado
no tanto de abajo. Abajo es la consecuencia. Esos destructores de Cholo Jacinto, esos son consecuencias del hecatombe, porque en la razón, el origen está en la presidencia de la República, en los delincuentes de arriba que han empujado al pueblo al delito. Eso nosotros lo tenemos claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fusilar presidentes arriba y abajo, prohibir a los extranjeros trabajar, y solamente trabajo para peruanos. Y para eso también tenemos que reactivar nuevamente el servicio militar obligatorio universal. Antes, hace 30 años, antes de la constitución de Fujimori, los cuarteles estaban repletos de jóvenes, repletos de juventud. Antes, cuando la tropa, el día sábado y domingo, la tropa salía de paseo en los cuarteles de Tumbes, medio Tumbes se vestía de verde porque era una ciudad militar. No había muchachos en las cárceles, todos estaban en los cuarteles. Ahora es al revés, los cuarteles están vacíos, totalmente. He venido del cuartel de Corrales, que fue mi cuartel. No hay tropa, ni para los torreones. Menos va a salir para apoyar a la Policía de Seguridad Ciudadana si no hay soldados, porque nadie sirve. Entonces, somos nacionalistas, a nuestra juventud, a los cuarteles se mezcla a la cárcel, y en los cuarteles está pagando sueldo mínimo. El soldadito gana su sueldo mínimo, ya no su propinita, ahora es su sueldo mínimo. Una señora, un hogar con dos muchachos de 18 o 20 años, al cuartel su sueldo mínimo y aprenden a ser buenos ciudadanos. Entonces, para nosotros es importantísimo también darle tierras a nuestra gente, darle tierras a nuestro pueblo, a nuestros agricultores, a nuestros muchachos. Porque tierra sobra en el Perú. Por eso queremos hacer una política de fronteras vivas. Pero para ir a la frontera viva y que el Estado soberano nacionalista le dé sus 3, 4 hectáreas a nuestros licenciados, o sea, a nuestra juventud, tiene que haber toda una política de desarrollo. Entonces, para nosotros, hemos averiguado en la historia del Perú, mirando para atrás, qué gobernante nacionalista quiso hacer eso antes. Porque todos los gobernantes que hemos tenido, todos han sido entreguistas, todos han privatizado, extranjerizado. Entonces el último ha sido Velasco, hace medio siglo. Y él hizo un plan Inca nacionalista que lo hemos rescatado y lo estamos modernizando. Entonces, compatriotas, en breve, va a haber 40 candidatos a la presidencia por lo menos en 2026. 39 de ellos consideran que el nacionalismo es malo. 39 de ellos consideran que el globalismo es bueno. O sea que debe haber prioridad para el extranjero o tratarlo igual que al peruano. Nosotros no. Nosotros consideramos que al extranjero no se le puede tratar igual que al peruano, porque primero no es de acá. No es de acá, no puede tratarse igual que al de acá. A ver, ustedes vayan a Japón, vayan a Europa y pongan una empresa. Nunca lo van a poder lograr hacer porque los japoneses, los europeos son patriotas. No quieren, los extranjeros solamente conozcan su turismo y nada más. Entonces, para nosotros, compatriotas, la situación está clara. Lo tenemos clarísimo. Y este discurso que yo he dado se llama discurso nacionalista. Y lo voy a abreviar con la frase que emitió el Inca Garcilaso de la Vega hace 500 años, cuando escribió la primera crónica del Perú, que es los comentarios reales de los incas. Garcilaso de la Vega era hijo de un conquistador español y de una princesa incaica. Fue el primer mestizo que hubo en el Perú, el primer peruano, la primera generación mestizo. Y ahí él escribe en sus comentarios reales lo siguiente. Cusco, porque Garcilaso era cusqueño, pone Cusco, pero Cusco en referencia al Perú, porque ese entonces todavía la palabra Perú no existía. Pone Cusco, 2 puntos. Madre de hijos ajenos, madrastra de hijos propios. Esa es la desgracia de la nación. Perú, padre de hijos ajenos, padrastro de hijos propios. Eso es lo que está pasando con nuestra patria. No de ahorita, por lo menos de hace 40, 50 años. Es por eso que todos nuestros presidentes son delincuentes. Están presos, suicidados, por retornar a prisión. No hay ninguno peruano, no hay ninguna peruana menor de 40 años que conozca lo que es un presidente honesto, lo que es un presidente patriota, honrado. A todos los ha visto presos, a todos los ve suicidados o entrando a prisión. Entonces, este es un problema de seguridad nacional.
Por supuesto que es un problema de seguridad nacional. Entonces, compatriotas, yo les digo, el nacionalismo es una necesidad de sobrevivencia de nuestro pueblo. A menos que quisiéramos seguir en la degeneración en la que estamos. Un pueblo que da pena. Siempre salimos últimos en la prueba PISA, el pueblo peor educado del planeta. En el COVID, fuimos el pueblo que tuvo la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, no por culpa de nuestro pueblo, sino por culpa de los gobernantes. Entonces, hasta en el fútbol, miren cómo estamos. O sea, toda la sociedad está putrefacta. Por eso yo digo, los tres poderes del Estado Nacional, poder ejecutivo solamente pares delincuentes de hace 30 años, poder judicial, vemos lo que está pasando en la fiscalía, en el poder judicial, son delincuentes disfrazados de jueces. Y podemos ver el poder legislativo, 130 mamíferos congresales que el pueblo los odia. Y estamos viendo hasta la fiscalía, todo. Entonces, compatriotas, ha llegado el momento en que el Perú tiene que refundarse. Se tiene que refundar la república. Y las refundaciones requieren un signo de los tiempos para que el pueblo tenga fe, recupere la fe en la política. Y ese signo de los tiempos lo he pensado mucho en mi celda y no es otra cosa que el ajusticiamiento de los delincuentes, no tanto por corruptos, más por traidores. Ese es mi mensaje. Claro. Gracias, compatriota. Otra pregunta. Entonces, o sea, A ver, un ratito. refundar la patria para usted significa expulsar a todos los extranjeros que han invertido en el Perú. ¿Es así? ¿Sí A o ver. no? Bueno, esa es la última parte de su pregunta. Sí, gracias. Refundar la patria, refundar la república, para mí es una serie de medidas. La primera medida tiene que ser un escarmiento histórico, con el fusilamiento del presidente. La segunda medida tiene que ser, me tiene que dejar, ¿por qué no lo puedo hacer? No lo Usted no puede. existir un Congreso de la República y porque usted dice que hay poderes del Estado. Ya, Está el ya, poder pero le explico. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer actualmente. No, está tomando ya. expresión como si fuera el rey. Bueno, hable usted de la conferencia entera. No, Ya, pero ¿va a dejar hablar o no? No, yo le estoy preguntando. Señor, pero cállese para poder hablarte. Ya, hable 10 minutos, Ya, bueno, ¿a qué hora me deja hablar? ¿A qué hora le respondo? Ya, señor, ya. Sigue hablando, todo bien. ¿Quiere cantar? Ya, pero ¿quiere cantar? No, pues por eso. Señor, a usted le he respondido 3 preguntas. Acá hay más periodistas, pero usted quiere acaparar, ya, pero ahí nomás, ya. Entonces, este señor dice que no se puede. No sé. ¿Por qué no? Ya, según usted, pues según su cabeza no se puede. Pero acá hay más compatriotas que usted. Según usted, que es un limitado, no se puede. Pero para nosotros sí se puede. ¿Por qué se puede? Pero déjenme hablar, pues señor. Déjenme hablar ahora. ¿Por qué se puede? ¿Por qué se puede? Ya, ¿por qué se puede? Es una conferencia de prensa, lo cual se pide el orden de la Ya, ahora no, pero está bien la pregunta, Ya, no, pero, no, señor. Diciendo que soy limitado. Pero su mentalidad es limitada. Fue limitado. Su mentalidad es limitada. Desconoció la Constitución. Por eso. La tiró al piso. Y no es Y me enorgullezco de eso. ¿Cuál es el problema? ¿Se pudo o no se pudo? el problema fue que Lo que no que. no colocó la Constitución que quería. ¿Cuál Sino que Constitución? gobernó con la Constitución ¿De quién está hablando usted, señor? de Humala, de Ollanta Humala, cuando Ah, pero haga su pregunta a mí, pues yo soy Antauro. Por eso, pues, deje. Ya. que soy un limitado. Señor, es que yo le digo que usted, ¿por qué le digo que es un limitado? Pero déjenme explicarle por qué usted no. Ya, pero le voy a explicar. Ya. Ahora yo le pregunto, le respondo. Ya. Si hablamos de limitados, Ya. Oye, ahora le voy a responder por qué considero que usted es un limitado. Ya, a ver. Porque usted dice que no se puede. O sea, usted por eso, pues. En cambio, yo soy un ilimitado, porque yo digo que sí se puede. ¿De qué se puede? Usted dice que no se puede. O sea, su pensamiento se limita ahí. Yo soy ilimitado porque yo digo que sí se puede. Me voy más allá. Esa es su posición, pues. Entonces yo voy a explicar por qué usted es ilimitado y por qué yo soy ilimitado. Entonces voy a explicar, ya, por eso, ya. Entonces según su perspectiva limitada, no se puede. Según mi perspectiva ilimitada, ya, pregunto. La posición nuestra es ilimitada, no es limitada, como la de este señor. ¿Y cuál es? Que he dicho al comienzo que la Constitución actual es un papel higiénico que no tiene firma. Es decir, es una cochinada.
Entonces, al no tener firma, del punto de vista nacionalista, no existe. Por eso todos estos últimos 30 años es un engaño. El Perú, en términos democráticos, ha estado en posición adelantada. Y lo digo con autoridad moral porque, a diferencia de todos los limitados candidatos que solo ven la constitución de Fujimori como lo máximo, yo me he sublevado 2 veces contra esta. 2 veces. Entonces, ¿ustedes creen que sin esta tercera vez, que no voy a llegar al poder por rebelión, sino por elección, si el pueblo nos elige, esta constitución, papel higiénico, como somos ilimitados, no somos limitados, lo vamos a desconocer? Y al desconocer, porque es un papel higiénico sin firma, por eso lo desconocemos. Entonces, si estamos desconociendo un papel higiénico sin firma, ipso facto, al toque, inmediatamente entra a tallar la anterior, que no es mi capricho. Así es la lógica. Si desconozco esta constitución basura, papel higiénico, entra la anterior. No es mi capricho. Y la anterior es el año 79. Y esa del año 79 tiene un artículo que se llama 307, que es el último. Y ese artículo 307, ¿qué dice? Para que entiendan los limitados, ¿qué es lo que dice? Y lo voy a referir textualmente porque me la sé de memoria, porque la he estudiado. Y exijo que los periodistas que me pregunten también estudien, pues, porque no los quiero desasnar siempre. ¿Y qué es lo que dice? Textualmente, me la sé de memoria, dice lo siguiente, artículo 307, último de la Constitución del 79, que sí tiene firma. Dice, esta Constitución no pierde vigencia si es derogada mediante mecanismos ajenos a la que ella misma contempla. Entiéndase, autogolpe del 5 de abril, del japonés Fujimori, del traidor peruano Montesinos, que implantaron una falsa democracia acá. ¿Qué dice el segundo párrafo? Todos los peruanos, dice todos los peruanos, ¿no? Con autoridad o no, o sea, no solo los militares y policías que estamos en actividad, sino todos los peruanos, hasta el heladero, con el perdón de mis compatriotas heladeros, hasta los periodistas, todos los peruanos, tienen el deber, dice la palabra deber, no dice posibilidad que si quiero, no quiero, dice el deber, la orden, la obligación, nuestra posibilidad, el deber de insurgir y colaborar en su restitución. Yo lo hice 2 veces, en Locumba y Andahuaylas, y me costó cárcel. Soy el único político consecuente que lo ha hecho 2 veces, el resto solamente palabreo, son unos limitados. Entonces, ¿y qué dice el siguiente párrafo? Que debe haber un debate nacional para restituir la constitución histórica. Entonces, y ya en la época de Fujimori, hay una ley ya en la época de Fujimori, que es la 25600, del 15 de diciembre del 2001, firmada por Toledo, ya con la constitución de Fujimori. ¿Y ahí qué dice? Que se tiene que haber un debate nacional para rescatar la constitución histórica de Perú y la ley del 79. Entonces, cuando me dicen, mayor, no se puede, oye, cuñadito, lee la constitución, pues infórmate, no engañes a la gente, sé profesional, no seas limitado. Tengo la posición, y la posición nuestra es la más constitucional, la más democrática que puede haber, porque vamos a salir de la posición adelantada del offside que estamos desde el 5 de abril del 92. Esta es la posición nuestra, contundente, fuerte y sólida, y la defiendo con energía, porque hasta ahora nadie me demuestra que es falso, solamente me meten a la cárcel, solamente nos quieren quitar la inscripción, pero nunca nos dan razones. Son muy buenos para criticar, son muy buenos para calumniar, pero cero razones, cero explicación. Yo desafío a cualquier político, a cualquier congresista, a cualquier periodista que demuestre que lo que he dicho es falso, que saque su artículo 307, que debata conmigo ahorita, y vamos a ver quién es el limitado. Otra pregunta, gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Claro. Hemos ignorado el caso de siempre estamos protegiendo la protección por ahí. No me tomaba atención del fútbol de Chávez. Iba a hacer una pregunta, pero creo que ya entendió mucho aún de lo que queríamos decir. ¿Cuál es su posición con respecto a los presidentes que han tenido, bueno,
concejales y alcaldías de todo el Perú, gente que a veces no tiene ni siquiera el abecedario de los estudios, o son profesionales en alguna carrera como lo tiene el vecino país de Ecuador, tiene que tener un título a nombre de la nación. Acá en el tiempo de los puesto llegó un congresista de Piura, bueno, que tenía segundo año en España, para llegar a un congreso a debatir la máquina porque realmente tenía de negro. Respecto a eso, nada más, quería preguntarle más, ya usted contestado todo. ¿Cuál es el proyecto con respecto a cómo seleccionar van a seleccionar dentro de los proyectos a los futuros congresistas, a los futuros ministros de la ley? También vemos a varios ministros. ¿Cuál es el proyecto también con respecto a las posibles autoridades que ustedes, ninguna como alcalde o gobernador? Esa es la respuesta a todo. Muchas gracias. Muy bien, compatriota, gracias. Bueno, mire, compatriota, la pregunta que me acaban de hacer es de verdad también bastante complicada, como la anterior, que ha sido muy buena pregunta. Mire, compatriotas, justamente en la primera respuesta que he dado, yo creo que el gran problema que tenemos en el Perú, y lo reitero, es que no nos hemos puesto de acuerdo con definir la democracia. No nos hemos puesto de acuerdo. Y yo me he esforzado en buscar en el Código Penal, en la Constitución actual, que es el papel higiénico, y las anteriores, dónde está escrito la definición de democracia. Porque todos los días yo escucho en la televisión, lo veo a Filibater, veo a Rosa María Palacio, veo la televisión y todos hablan de democracia. Pero la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo. Y como en la cárcel se lee mucho, yo leí, porque también me interesó, dónde encuentro. Y me fui hasta el clásico de clásicos, el origen de los orígenes de la democracia. Y eso lo encontramos hace 2400 años en un señor llamado Platón, que era un filósofo de Atenas, cuyo maestro era otro señor, también filósofo, llamado Sócrates. Los filósofos en Atenas eran la aristocracia ateniense. Y como tenían su vida solucionada, se dedicaban sus ratos de ocio a hablar de filosofía. Y ahí definen la democracia, muchas cosas. Y de ahí se origina el origen de los orígenes. Entonces yo me he ido al origen de la democracia escrita por Platón. Está en la República. Es el clásico de clásicos, eso nunca sale de moda. Es tan clásico como la Biblia, miles de años. Y me la sé de memoria también, porque repito, en 18 años se lee mucho. ¿Y qué dice la definición de democracia escrita por Platón hace 2400 años? Te la voy a decir. La democracia se origina, textual, cuando los pobres del país, así dice, la democracia se origina cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les otorgan puestos que en este sistema de gobierno suelen darse, y acá viene lo rico, escuchen, no dice elecciones, que en este sistema de gobierno suelen darse por sorteo. Es lo que dice. O sea, según la democracia clásica, no debe haber elecciones, porque se supone que todos somos iguales, todos somos iguales de vida educados, todos tenemos secundaria completa, universidad completa, todos somos sabios, bien educados. Entonces, como somos iguales, podemos sortear los puestos. Eso es lo que decía la democracia. Después de 2400 años, ha habido tantas definiciones, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, etcétera. Pero acá ha llegado la definición más corrupta, que democracia es igual a OMPE, que democracia es igual a planillón falso, que democracia es igual a papelito habla, que democracia es igual a presidelincuente, que democracia es igual a 130 mamíferos. Esta es la definición prostituida. Entonces, compatriotas, nosotros que hemos salido de la cárcel por habernos rebelado 2 veces contra esta falsa democracia o timocracia, democracia de los timadores, hemos recuperado la libertad, y así como lo hizo Nelson Mandela cuando recuperó su libertad después de 20 años en Sudáfrica, así como lo hizo Pepe Mujica cuando recupera su libertad después de 12 años en Uruguay,
así como lo hace el mismo Chávez cuando recupera su libertad después de 3 años en Caracas, bueno, nosotros también, después de recuperar la libertad, hemos optado por aceptar las reglas de lo que acá se llama democracia, como una estrategia para lograr, por vía de los votos, llegar al poder. Y una vez ahí, así como pasó en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica, hacer las transformaciones sociales para refundar la República. En esas transformaciones sociales debemos arrancar obviamente con la legalidad y tenemos que arrancar, repito, con el artículo 307, que es la auténtica constitución que va a reemplazar al papel higiénico. Entonces, en ese artículo 307 tenemos la llave mágica. Ahí sí, para fusilar presidentes, con el marco de la Constitución del 79. Entonces sí se puede, de poder se puede. Y eso para nosotros, ese escarmiento histórico es elemental para que el pueblo peruano recupere la fe en un proyecto nacional, así como el que acaeció hace medio siglo con Velasco. ¿Qué es eso? Es salir del subdesarrollo, porque todas las potencias europeas que ahora son potencias, antes de ser potencias tuvieron que ser nacionalistas. Tuvieron que ser nacionalistas y hasta anti-extranjeros. Una vez que acá, por el nacionalismo, tengamos un pueblo bien educado, bien papeado, con identidad nacional y bien patriota, y con una industria propia, recién entonces nos podemos abrir al globalismo, para que no nos engullan, porque compatriotas, así como en el esclavismo, hay un ganador y un perdedor, o sea, un esclavista y un esclavo, igual en el globalismo hay un ganador y un perdedor, hay un globalizador y hay un globalizado. Y nosotros estamos entre los perdedores con la constitución basura del japonés. Entonces, ¿cuál es la solución del punto de vista nacionalista? Lógica pura. Destrozar toda la constitución del japonés e implantar el nacionalismo acá. Y para eso tenemos que tener un proyecto nacional. ¿Y cuál es el proyecto nacional? Ya repito, primero, ¿cuál es el problema principal de la nación, aparte de la corrupción, aparte de trabajo de nuestra gente? Estas son medidas que yo las dije cuando salí de la cárcel, hace casi 2 años, cuando traspuse las puertas de la cárcel de Piedras Gordas en Lima, después de 18 años, lo primero que dije a mi reservista fue: la derecha ha fracasado históricamente en el Perú desde hace 200 años. La izquierda, en ese tiempo gobernaba Castillo, está fracasando con sus mismos vicios. Ante eso solamente nos queda por sentido común el sentido común patriótico. Es lo que estamos aplicando, eso es el nacionalismo. Es lo que está aplicando Putin en Rusia, lo que aplica Xi Jinping en China y lo que está aplicando, lo que va a aplicar Trump en Estados Unidos. Ellos sí pueden ser nacionalistas, ellos sí pueden ser patriotas, pero nosotros no. ¿Qué pasa? Porque todos los partidos que están presentando todos son globalistas. Es por eso que se explica por qué quieren que no participemos. Pero tampoco es fácil para ellos. No somos mancos, sabemos defendernos, tenemos abogados, tenemos constitucionalistas. Entonces, compatriota, esa es nuestra posición. Claro, última pregunta. A ver. Buenas tardes. Mi nombre es Rosana Córdoba, del 21 y del mapa de. Tengo 2 preguntas. ¿Cuál es sobre su relación con otros partidos políticos? ¿Cuál es su relación con otros partidos políticos en el Perú? ¿Y cómo piensan que se puede trabajar juntos para abordar los problemas de nuestro país? La segunda pregunta es sobre su gestión en el futuro de nuestro país. ¿La segunda pregunta cuál es? ¿La segunda pregunta cuál es? ¿La segunda? Sí, ¿cuál es? Sobre el futuro de nuestro país. Sobre el futuro de nuestro país. Ya. ¿Cuál es su visión para el futuro del Perú? ¿Y cómo piensa que se puede lograr un desarrollo sostenible y equilibrado? Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, claro, ¿cuál es nuestra relación con los otros partidos? Si vemos el panorama actual,
hay 40 organizaciones políticas ya inscritas en la UPE. Seguramente dentro de año y medio que llegamos a la primera vuelta, debe haber unos 50, por lo menos. Entonces, eso nunca se ha visto en el país. Entonces, ¿cuál es? Y justamente en estas organizaciones políticas, nosotros estamos observando lo siguiente. Primero, que en el Perú todo es ficticio, todo es de papel. Claro, en el papel existen 40 partidos políticos, pero en la realidad no creo que existan más de 2 o 3. ¿Y por qué digo esto? Porque yo diferencio entre un aparato como puede ser un carro o un camión y su placa de rodaje. Entonces, o como puedo diferenciar a un niño, a un bebé, de su partida de nacimiento. Entonces yo considero, esa es mi perspectiva, que en el Perú confundimos al bebé con la partida de nacimiento, confundimos la placa con el carro y confundimos la inscripción con el partido. Porque, repito, son pocos los partidos políticos que en verdad tienen historia, tienen bases de verdad, tienen ejecutoria, tienen martirologio, tienen liderazgo. Entonces, cuando yo separo entre la derecha histórica en el Perú, la izquierda histórica del Perú y el nacionalismo histórico por el Perú, me tengo que remontar a los orígenes de nuestra patria como Perú, que es en el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, en Cajamarca de 1532. Entonces, para mí ahí se inicia la historia de los partidos políticos, para entender bien la política de ahora. Y ahí vemos la izquierda a la derecha y al nacionalismo. ¿Por qué digo la izquierda a la derecha? Porque para nosotros la izquierda marxista también es un tipo de colonización ideológica de izquierda. Y la derecha también tiene una colonización ideológica de derecha. Entonces, estos dos sectores para nosotros nacen con Pizarro y Almagro. La derecha pizarrista y la izquierda almagrista, que hasta ahora se han prolongado en 500 años hasta ahora. Pero el nacionalismo no se ubica ni con Pizarro ni con Almagro. Se ubica con la resistencia de los incas en Vilcabamba, con Cahuí de Manco Inca, Tupac Amaru. Ese es el nacionalismo, la línea histórica que rescatamos. Y ahí está Velasco. Entonces, yo lo veo claro. Ahora, en este panorama, tanto las derechas pizarristas como las izquierdas almagristas nos tildan a nosotros de antisistema. Claro, pues, no tenemos nada que hacer ahí, porque nosotros estamos contra la constitución pro extranjera. Tenemos que desconocerla porque es la línea incaica. Por eso que nuestro símbolo es la bandera de Tahuantinsuyo, el arcoíris, los 7 colores, que es el mismo símbolo de los movimientos nacionalistas en Ecuador, la CONAIE, Confederación Nacionales Indígenas del Ecuador, tahuantinsuyanos también, de la línea manco-inca nacionalista. Y en Bolivia, el MAS está en el poder, también enarbolan la bandera de los incas. Entonces, nuestra perspectiva, ¿cuál es? Nuestra perspectiva es, como somos etnonacionalistas, para nosotros debemos reivindicar a nuestros pueblos hermanos de Bolivia y Ecuador, para reunificarlos en una gran nación de origen tahuantinsuyano. Es una refundación. ¿Por qué? Porque, compatriotas, ahorita el mundo es global. Y si nosotros queremos entrar a la globalización como globalizadores, no como perdedores, tenemos que apuntar, darnos cuenta que ahorita el tío Sam, Estados Unidos está recontra debilitado. Xi Jinping, China está recontra fuerte, el tío Putin está recontra fuerte, existen los BRICS también. Entonces, nosotros como país soberano no nos podemos alinear ni con uno de estos, sino verlo a nuestra conveniencia. Y ahí nos damos cuenta que solitos como Perú somos insignificantes hasta para entrar a los BRICS. Solamente como gran nación, como lo que fuimos antes, con Bolivia y Ecuador, una gran confederación andina, podemos ser una gran potencia. Ya no somos 30 millones de habitantes, seríamos 100 millones, 3 millones de kilómetros cuadrados, seríamos, después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, la cuarta potencia en extensión en Latinoamérica, la tercera más poblada, con los recursos que tenemos y con un gobierno nacionalista, full industrialización. Eso es lo que corresponde. Entonces, entramos a una nueva geopolítica por vez primera, ya no como ovejas para ser globalizados, sino como patrones para ser globalizadores.
Esa es nuestra visión, poner al Perú de pie con un proyecto por fin nacional que depende de nosotros y que al fin, hasta los errores, que sean por fin nuestros. Entonces, compatriotas, yo les digo, y yo siempre le digo a mis reservistas, desde 1532, los cerebros de los peruanos no inventamos nada. Desde que el último Amauta creó los últimos complejos de albañilería en algún lugar de Tahuantinsuyo y fue masacrado por un arcabuzazo del último Almagro que vino, desde entonces no creamos nada. Lo último que creamos fue la Chaquitania. Ahora todo se hace acá. Teléfono, celular, chapa, plástico, todo se hace acá. No existe un peruano que sepa lo que es un chip. Yo cuando veo un chip me siento un imbécil, me siento un bruto. Y veo mis compatriotas puede hacer esto, nadie puede hacerlo. No hacemos nada. Desde 1532 solo exportamos piedra, solo exportamos materia bruta. Entonces, por eso estamos así. Entonces, ¿qué apuntamos? Tener nuestros científicos, nuestra industria propia. Y para eso tenemos que levantar nuestra educación. Pero para levantar nuestra educación, primero tenemos que darle alimentación a nuestro pueblo. La mitad de nuestro pueblo está desnutrido. De cada 100 niños, 50 están anémicos. Si 50% están anémicos de los niños, las mamás están peor, porque la mamá deja de comer por el hijo. Y el papá debe estar peor, porque el padre deja comer por la madre y por el hijo. O sea, la mitad de nuestra población está desnutrida. ¿Cómo podemos pretender ir al desarrollo con la mitad desnutrida? Primera prioridad, proteínas para nuestro pueblo. Entonces tenemos que rescatar la agricultura nativa, la pesca nativa. Toda nuestra industria nativa, industrializarlo para eso. Nuestra gente tiene que haber educación, tenemos que tener premios Nobel, no tenemos ni un premio Nobel, solamente para ellos que es español y por literatura, nada que por química, por ciencia. Entonces, compatriotas, nos han hecho creer que somos unos inválidos. Nunca nos han dejado caminar con nuestros propios pies como pueblo. El nacionalismo es intentar caminar con nuestros propios pies como pueblo. Ese es todo el mensaje. Gracias, compatriotas. Siguiente pregunta. Ya. Preciso, por favor. Tranquilo. Mayor, definitivamente en su discurso hay todo un tema polémico. Sí, es cierto. Que lo encara y que lo enfoca seguramente en el contexto de una realidad. Bacana, está ahí, correcto. Entiendo que los militares en la escuela le enseñan a planificar y le enseñan estrategias militares para ganar la lucha, para ganar la guerra. Hoy pienso y analizo que usted está dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque usted acaba de mencionar dentro de la plataforma histórica que lo mandaron a prisión por levantarse en armas y por reclamar por esa constitución a la cual digamos se está eligiendo. ¿Qué va a ocurrir si se le cierran todas las puertas del gobierno? Que no lo van a dejar participar en las elecciones. ¿Qué va a ocurrir si la Corte dice está fundado y el partido se sale? Anta Humala con su gente y toda la gente que lo estima, que lo quiere, que lo sigue, se va a volver a levantar en armas usted, porque usted piensa como Cahuide, usted piensa como Pacamaro, usted piensa como ese nacionalista tahuantinsuyo, que hemos leído muchísimo, y lo que se puede ver ahí es que hay revolución, que hay rebelión. Usted se va a volver a rebelar ante la negativa del gobierno, mi estimado Mayor. Ya. Gracias por la pregunta. Efectivamente, hay toda una campaña para impedir la postulación tanto de nuestro partido como de nuestra candidatura. Pero, como he explicado en la primera pregunta, no es tan fácil, es un proceso recontra largo. Tan largo como son en el Perú los procesos judiciales que duran años. Entonces, por ese lado, confiamos en que si se da una sentencia, no será ni este año ni el próximo. O sea, será después del proceso electoral. Pero aún así, los mismos legisladores se han dado cuenta de ese error. Inclusive se reconoce que si se apruebe, no sería retroactivo. Es decir, una serie de obstáculos que ellos mismos reconocen. Pero supongamos que se diera, supongamos que corren a 1 millón por hora, supongamos que hacen su leguleyada al guerrazo y lo hacen.
Entonces, también según la ley de partido, existen alternativas legales, como son el capítulo de alianza y el capítulo de integración, en que un partido inscrito como el nuestro puede integrarse con otro partido inscrito. Entonces, ese escenario también es bastante posible. Lo estamos barajando, pero todavía no lo decidimos porque confiamos que no va a ser necesario. Sin embargo, en febrero tenemos la cosa clara y seguramente la decisión va a ser pública. Claro, yo creo, compatriotas, que esta situación que está viviendo el país es un insulto al sentido común popular, porque según la tesis de todos los opinólogos, todos los congresistas, todos los periodistas de la televisión limeña, más que todo Canal Huila y todo el grupo Miro Quesada, el de la Cruz de la Construcción, ellos están desesperados porque no postulemos. Eso nosotros lo tenemos claro. ¿Y por qué están desesperados? Porque le tienen pánico al artículo 307 que vamos a aplicar en la Constitución del 79, porque los calza. Entonces, para nosotros la situación también está clara y de todas maneras nos presentamos o como Antauro o con alianza con otra organización política, que hay hartas organizaciones políticas, principalmente de izquierda, que nos han expresado su solidaridad y nos han propuesto de una vez efectuar eso. Entonces, yo le digo, compatriotas, que el nacionalismo de todas maneras va a estar presente en la próxima ley electoral. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Muy bien, compatriotas. Allá, a ver. A ver. Allá. Ah, caray. De nuestra fauna de Tumbe, es un lagarto. Mayor, a ver, muéstralo por favor, el lagarto, tu vecino. Ahí está el lagarto. Ahí está. Qué bonito. Allá. A ver, Coco. Antauro, amigo, tú estás contigo. Antauro, amigo, tú estás contigo. Antauro, amigo, tú estás contigo. Bien, esto... Bien, hemos llegado a la parte... Bien, hemos llegado a la parte final de la conferencia, vamos a retirarnos. Bien, esto ha sido la conferencia de prensa en la